¿Qué tal, muchachos? ¿Cómo va esta semana? Sobreviviendo. No, mentira, no, Eso, bien. como la canción, sobreviviendo. ¿Sí? ¿Sí descansaron? ¿Cómo han estado de salud? ¿Cómo están en los lugares donde se encuentran? ¿Bien? Aquí en mi pueblo, bien, profe. ¿A dónde vive Juan? En Mosquera, Mosquera, Cundinamarca. Ah, ok, pero pues... Se vive rico acá, la verdad, muy chévere. Estoy muy ¿Sí? contento. Me gusta mucho ¿Y cuando vas a la universidad, vas por cota? Sí, en cicla sí, y en flota, pues sí, por la 80. Las buses que van por la 80, por tal, y ahí tomo el Transmilenio, el B10, ¿qué? B10, ¿Cuánto que te va hasta demoras? En transporte es 2 horas, casi, las 2 horas larguitas. Y en cicla sí es hora y media. Máximo hora y 40, así con mucho viento en contra. Pero si hace buen clima, hora y media, ya llego allá. O sea que si llueve, porque normalmente ahí es un cielo roto, ¿no? Sí, aunque yo pocas veces me he mojado así mucho antes de llegar a la universidad, solo como una o dos veces que llegué empapado. De resto no. Igual yo cargo ropa de cambio, ¿no? ¿Ah, Entonces, sí? Bien precavido. claro, porque Ese el verano llega es todo sudado a la sudoroso. clase. Ay, Diego. Pero nunca huele feo, que yo llevo ropa de cambio, llevo Buenas desodorante. tardes. Hola Carolina, ¿cómo vas? Bien, gracias. No, es que te pregunto eso, Juan, porque gracias a Dios, pues estoy apagando mi apartamento y ese lo estoy, perdón, disculpen un momento. Hola, buenas tardes. ¿Qué dice Dianita? Te ves hermosa, ve. Ay, No te ves bien, Dianita. gracias. Uy, monja. Quien la ve ahí quietica. Ay, pero yo soy quieta. Gracias, Juan David. Ay, ¿qué pasó? Eso quedó grabado. Ah, bro. Y no puedo Ay, cortarlo porque eso va a YouTube ahora. Esa es la espontaneidad de los compañeros. Entonces probablemente Profe, no ¿se va a haya ¿Quiere venir para repetir? edición. acá? ¿Quiere ¿Ah, sí? repetir lo de Martín Lutero? De casarse con una monja. Profe, qué chévere. ¿En qué parte? Eso queda es en Madrid, en la variante para ir a Faca, están construyendo un nuevo... La Prosperidad, creo que Ahí, es. ahí. Ah, ok, sí conozco. Es un poquito más retirado donde yo estoy, claro, porque Madrid es un poco más. Pero Pero de todas Madrid maneras, también la hay variante y sale muy chévere. directo a la de Cota, Sí, claro. ¿sí? Pero pues no, a mí sí en bici, hermano, hasta la 170 creo que no la No llega. lograría. Entonces, pues bueno, pero estoy mirando esas posibilidades. Bueno, muchachos, vamos entonces a abordar el tema del día de hoy. Hoy vamos a conversar sobre los mapas conceptuales, ¿listo? ¿Cómo les fue con la ficha de diseño de curso? yo todavía estoy en esas, voy en las sesiones. No sé si al final de pronto miramos, como yo te decía, para que de Sí, no hay pronto, ningún pues, inconveniente. Recordemos que simplemente, pues, no es un ejercicio a profundidad. Hay la razón de ser, es los objetivos estratégicos, ¿no? ¿Listo? La formulación de esos objetivos que es importante, ¿vale? Bueno, muchachos, entonces voy a compartir pantalla y vamos a dar inicio. Por favor, me confirman si se ve. Sí, profe, ahí se ve. Ok, perfecto. Entonces, mapas conceptuales. Lo que debemos recordar antes de iniciar con el mapa conceptual es que esencialmente este tipo de modelo didáctico nos va a permitir a nosotros trazarnos un esquema,
inclusive hasta un esquema mental de los conceptos que podemos nosotros desarrollar. Si ustedes se dieron cuenta en la lectura, el mapa conceptual iba muy desarrollado a una estrategia de aprendizaje, ¿no es cierto? Y es poderlo anclar de tal manera donde nosotros le podamos demostrar a los estudiantes un esquema lógico de aquellos conceptos bases y significativos que hay al interior de los temas que se van a desarrollar en el aula. No obstante, también es muy importante realizar la siguiente claridad. Y esa claridad va dirigida en cuanto a que las herramientas didácticas que nosotros estamos utilizando se pueden convertir en herramientas para realizar ejercicios y fortalecer los procesos de aprendizaje. Porque el mapa conceptual puede convertirse en uno de ellos, ¿no? Es decir, realizar un tipo de actividad asociada pues, al tema que nosotros estamos desarrollando y que el estudiante esté en la capacidad de poderlo realizar como una actividad, ¿no es cierto? No obstante, por eso hago la claridad que la lectura estaba más arraigado sobre una base del proceso de aprendizaje para el desarrollo temático de alguna asignatura. Entonces, al interior del mapa conceptual, lo que nosotros vamos a poder realizar es una serie de relaciones que se encuentran dentro de un mundo de las posibles ideas. No obstante, hay que también hablar un poco sobre ese mundo de las ideas y esencialmente de los conceptos que nosotros podemos encontrar al interior de las lecturas que nosotros desarrollemos. Puede que exista una estructura jerarquizada, pero también puede que no exista ese tipo de estructura jerarquizada. Pero ojo, no podemos caer en el error que lo vamos a desarrollar más adelante, de realizar un organigrama o de realizar un mapa de procedimientos, por ejemplo. Entonces, para entrar hacia ese mundo de los mapas conceptuales, debemos primero hacer un repaso de la lógica filosófica. ¿Y por qué lo vamos a anclar a la lógica filosófica? Porque si bien recordemos que Aristóteles empezó a estudiar dos cosas fundamentalmente con su modelo metodológico, que fue la lógica filosófica, ¿no es cierto? El discurso, que va arraigado al lenguaje, ¿no es cierto? Y la forma de escribir, es decir, la argumentación. Pero para poder entender esos dos momentos, él empieza a anclarlo sobre el uso del raciocinio y toda la complejidad que genera en el ser humano poder pensarse algunas situaciones para tener algo de claridad. No obstante, tan así es que este modelo, recordemos lo que en la Edad Media pues y el pensamiento filosófico de Aristóteles, con lo que tiene que ver con la escolástica y demás, pues el uso de la razón y la fe para poder entender esos presidios del Señor, pues va a ser una herramienta muy útil, ¿no es cierto? Y eso pues va a generar en últimas, ¿qué? Un conocimiento científico. O sea, eso tampoco lo podemos nosotros descartar de, pues, digamos, esas bondades que nos pudo dejar la Edad Media. Porque normalmente cuando nosotros pensamos en la Edad Media, y eso me pasa con otros cursos cuando dicto el de epistemología, pensamos siempre en las cruzadas y en la institución de la iglesia, que pues hay unas complejidades al interior como institución, pero nunca pensamos en las bondades, ¿no? Pero en eso ustedes son expertos, eso sí me han dado cátedras. Entonces esa forma esa forma de estudio de la lógica filosófica, es decir, del discurso y del uso del lenguaje, el uso apropiado del lenguaje. Aristóteles plantea una estructura y esa estructura va dirigida esencialmente a encontrar la verdad o un juicio de valor que puede ser positivo o negativo en lo que nosotros estamos desarrollando a partir de del discurso de la argumentación o la escritura de la argumentación. No obstante, hay algo muy importante y hay que precisar que pues nosotros en el momento de escribir no manejamos una estructura lógica para escribir, pero ya voy a explicar eso un poco más al interior. Entonces, esencialmente, él va a utilizar algo que se llama los silogismos. Entonces, dentro de los silogismos, es decir, en un párrafo, uno va a encontrar una premisa principal, una premisa secundaria y una conclusión. Caro, ¿tú te acuerdas qué son las premisas? No, y eso lo vimos la vez pasada. Sí, señora, así es.
¿Qué son, muchachos? ¿Se acuerdan? Apreciados eruditos de la filosofía. Una idea, una afirmación. Una idea, exactamente. Es una idea, ¿sí? Pero para darle una estructura totalmente a la idea, digamos, a ese mundo, al idealismo platónico, pues la forma en cómo lo aterriza Aristóteles es a partir de la premisa. Entonces, cuando nosotros observamos algún párrafo escrito, por ejemplo, el párrafo debe tener también una estructura lógica. Ya eso es lo que nosotros vamos a llamar textos deductivos o textos inductivos, es decir, una organización que hay al interior que permite encontrar esa secuencia lógica. Una premisa principal, que es, digamos, nuestra idea principal. Una premisa secundaria que le da fuerza a mi premisa principal. Y la conclusión, que es la relación entre la premisa principal y la premisa secundaria. ¿Sí? Esta estructura, por ejemplo, así tal cual como lo maneja el silogismo, son aquellos textos deductivos. El texto inductivo, o sea, digamos que ese texto no tiene una organización, pero uno debe encontrar la premisa principal, la premisa secundaria y la conclusión. Es decir, la premisa principal puede estar en la parte final del párrafo, en la mitad del párrafo. De igual manera, la conclusión puede estar en cualquiera de los 3 momentos que nosotros encontremos. Por eso, como no está organizado, se habla de esos textos inductivos. No obstante, hay una tipología al interior de eso, pero pues ustedes no ven competencias comunicativas, entonces eso es más como digamos categórico para que ustedes tengan un conocimiento allí previo, porque pues no lo vamos a profundizar. Entonces, para poder entender ese mundo de los silogismos, lo que habíamos abordado al inicio es que obviamente Aristóteles hace uso del razonamiento, ¿no es cierto? Y él encuentra 3 posibles formas de ese razonamiento. Es un razonamiento categórico, que ese razonamiento categórico lo que va a definirnos es que efectivamente el discurso o el párrafo es verdadero. Es decir, está escrito o está organizado de tal manera que las condiciones que se encuentran al interior, es decir, esas premisas son verdaderas. Por ejemplo, tomemos el que está acá. Todos los humanos son mortales. ¿Eso es cierto? ¿O hay un humano que sea inmortal? Highlander, diríamos, No. pero... No, no es cierto. Entonces es una premisa cierta, verdadera. ¿Los madrileños son humanos? ¿O hay un madrileño que sea robot o un madrileño que sea un ser vivo como un animalito? ¿No? Entonces también es verdadero. Luego, los madrileños son mortales. ¿Si es verdad o no? Entonces, ese razonamiento categórico lo que nos va a permitir a nosotros es poder identificar que efectivamente mis 3 premisas son verdaderas. Premisa principal, premisa secundaria y la conclusión. Cuando hablamos de un razonamiento hipotético, estamos haciendo alusión a una posible alternativa a la solución. No obstante, las condiciones que están dadas al interior del silogismo pueden ser verdaderas, como es el caso de este ejemplo. Si apruebas, irás a vacaciones. Es una condición, ¿no es cierto? En esa primer premisa. Si no apruebas, pues lo que nos quiere decir es que si no apruebas, no vas. Es así que has aprobado. Entonces, en esa condición, es decir, que ya está afirmando que efectivamente ha aprobado. Luego irás de vacaciones. ¿Sí? Entonces, hay una consecuencia lógica dentro de ese silogismo, pero también las 3 premisas pueden ser verdaderas. Y finalmente, un razonamiento disyuntivo, que ese razonamiento disyuntivo puede darse en la medida en que la conclusión toma otra dirección, que también puede ser una dirección lógica. Por ejemplo, por este camino se va al norte o al sur. Es así que se va al norte. Como conclusión, luego se va al sur. Pareciera que cuando nosotros hiciéramos la lectura de esa segunda premisa, la dirección obvia y lógica que fuésemos a tomar sea ir el camino hacia el sur. Pero si damos, hay como un giro en el discurso, en este caso, que
hace que sea otro tipo de inclinación. De hecho, digamos que nosotros mentalmente, al leerlo hasta el segundo, pensaríamos que esa sería la opción lógica y nunca pensaríamos que sería hacia el sur, ¿cierto? Entonces, ese razonamiento disyuntivo va a permitir generar quizás ese tipo de contradicciones en el momento en que nosotros hagamos una lectura en alguno de los textos o, obviamente, dentro de la escritura. Pero Aristóteles, ¿qué va a hacer? Va a tomar el razonamiento categórico porque es lo que va a determinar allí es poder encontrar las verdades dentro de esas premisas. Entonces, ese término de silogismo va a encontrar una cabida al interior de la estructura donde van a encontrar un término mayor, un término medio y un término menor. El término mayor se encuentra, voy a rayar por acá, perdón un momento. Ay, este no me permite rayar. No tiene el cosito. ¿Ustedes ven el cursor cuando lo muevo o no? ¿Sí? Ok, perfecto. Sí, profe. Porque no me permitió, no veo el, no lo tiene. Ve qué raro. Bueno, en este primero, todos los humanos son mortales. Cuando hablamos del término mayor, estamos haciendo relación, perdón, a qué es el predicado de la conclusión, ¿sí? Entonces, en este caso, es la relación que hay en ese término con la conclusión. Aquí, el predicado viene siendo mortales, ¿sí? Al final, en la conclusión, se repite ese término, ¿no es cierto? Por eso es el mayor, es decir, se convierte en el predicado. Bueno, ¿cómo es la estructura? Está el sujeto, que el sujeto aquí, ¿cuál sería? Los madrileños. No, en el primero, todos los humanos son Ah, mortales. los humanos. Humano ¿No? sería exactamente el sujeto. Son, ¿qué viene siendo, muchachos? O es. ¿Qué es eso? Son. O es, apreciados licenciados de teología. ¿Qué verbo se está conjugando ahí? Hablen expertos, yo poco De gramática. ser, de estar. Ser. Señora, Ser. verbo ser o estar, ¿no es cierto? Inmortales viene siendo pues el predicado. Entonces, la primera condición que nos dice para que exista un término mayor es que el predicado de mi premisa principal debe ser el predicado de mi conclusión. ¿Listo? El término medio, perdón, el término menor debe ser, y corroborémoslo, el sujeto de la conclusión que aparece también en la premisa menor, ¿no es cierto? Es decir, los madrileños, que sería el sujeto de la premisa menor, y aparecería como sujeto en la conclusión. ¿Mm? Esa es la relación lógica, y eso está representado por letras, como vamos a ver aquí en este esquema. Entonces, esa representación que estábamos haciendo al principio es esta primer figura, M es P, es decir, M es el término medio, es el que se repite en las dos premisas, humanos y humanos. Ese es el término medio, siempre que se repiten. Luego, lo que ustedes van a observar es que en la conclusión, luego los madrileños o mortales humanos desaparecen. ¿Sí ven? Por eso, esa representación en esta figura primera, pues esa M tiende a desaparecer, pero así es como está escrito. M es P, S es M, luego S es P. Es decir, que estas cuatro posibles figuras que nosotros encontramos son las que nos van a llevar a que ese juicio de valor sean verdaderos. De hecho,
esas estructuras de las figuras pueden tener 216 posibles combinaciones, donde solo 16 combinaciones son verdaderas. Miremos la segunda estructura, por ejemplo, SP, SM, S es M. Entonces, regresemos. P, ¿cómo quedaría organizado en ese ejercicio? PSM, muchachos, acá. En la primera. Todos los... Miremos otra vez. La segunda figura. P es M, S es M. ¿Sí? ¿Cómo quedaría organizada nuestro silogismo en ese razonamiento categórico? P, ¿cuál sería? Mortales. Entonces, todos los Exacto. mortales son humanos. ¿Sí o no? La segunda estructura nos dice que S es M. Entonces, los humanos Humanos. son madrileños. El sujeto. Luego, los madrileños son mortales porque siempre se va a repetir la misma relación, ¿sí? Y así pasaría con cada uno de ellos. Bueno, eso sí es objeto de estudio por lo menos de unos 2 meses, porque esto es largo. Eso no simplemente es eso, pero pues yo no sé si ustedes alguna vez habrán visto silogismos. Cuando estudiaron a Aristóteles, ¿vieron algo o no? Yo no estoy Aquí el único que ha filosofía. estudiado filosofía Es es Wilson. Y ni siquiera prendes la cámara. Qué falta de respeto. Pero ustedes vieron algo de Yo toda la vida perdí epistemología educativa o algo así. epistemología de la educación. Correcto. Pero estos temas no tocamos, pues al menos. No. No. Ok. Bueno, perfecto. Listo. Aquí lo importante, digamos, y porque hay que tener claridades con lo que nos está proponiendo Aristóteles, porque efectivamente aquí lo que vamos a empezar nosotros es a categorizar los conceptos, muchachos. Y cuando nosotros le damos una categoría a los conceptos, ahí estamos generando quizás un conocimiento científico, ¿sí? Pero debemos tener claridades de qué es un concepto, porque no todas las palabras tienen algún tipo de definición y la podemos elevar a algún concepto, ¿no? Por ejemplo, para, por. ¿Sí? Claro, la Real Academia la puede definir, pero pues a eso qué pensamiento se le puede atribuir a ese tipo de palabras, ¿no? Ahora, si nosotros hablamos de educación, si nosotros hablamos de teología, si nosotros hablamos de didáctica, etcétera, eso tiene un conocimiento científico, eso tiene unas teorías que fundamentan los conceptos desde diferentes puntos de vista, inclusive puntos de vista que pueden estar relacionados o que pueden ser divergentes, ¿no es cierto? Eso sería lo hermoso de ese mundo del conocimiento. Y pues lo que hace uno normalmente en sus investigaciones es encontrar alguna relación con esas teorías según mi punto de vista con relación al concepto que nosotros estemos desarrollando. Entonces existe bueno, y lo otro también que es muy importante es la invitación que va a hacer Aristóteles con el uso del lenguaje, el buen uso del lenguaje, que posteriormente y categóricamente, Wilson. Señor. ¿Quién más nos hace la invitación a hacer buen uso del lenguaje? Y ahorita no recuerdo. Por allá, como el que dio la apertura para la edad moderna. ¿No? El texto se llama El Método. Pero, Rápido busque Google. No, despierte. no, ahorita no recuerdo. René Descartes. Entonces Descartes, Hume y Kant hacen una alegoría
con respecto al buen uso del lenguaje. Es una gran invitación y nosotros como docentes estamos en la obligación de poder tener un buen dominio y uso del lenguaje. Pues bien, allí existen unas categorías que son muy importantes y principalmente la de la comunicación. Si nosotros no somos claros con nuestro discurso, si nosotros no tenemos, digamos, una biblioteca amplia de palabras y conceptos que podamos fácilmente traerlos para podernos comunicar, pues obviamente esa condición del docente se va a empezar a desvirtuar. Ahora, máxime cuando ustedes también se están preparando no para la educación superior, docentes para la educación superior, sino como docentes de instituciones educativas donde van a trabajar con niños. Imagínense ustedes dirigiendo un curso de segundo y manejando un discurso conceptual rígido y fuerte, pues van a aburrir a los chinos, que eso es lo más natural, ¿sí? Entonces uno debe saber encontrar esos equilibrios también en el uso técnico del lenguaje, diríamos. Y ese lenguaje, digamos que nosotros lo vamos a enriquecer desde dos perspectivas. Uno, pues las disciplinas que estudiemos, porque por ejemplo Mike puede utilizar, y de hecho Wilson, Mike estudiando pues contaduría fue lo que estudiaste, y Wilson con filosofía, van a tener un lenguaje técnico específico de su disciplina, que en el estudio, durante pues, los diferentes semestres, enriquecieron su lenguaje. Hoy están siguiendo enriqueciendo su lenguaje con la disciplina que están estudiando ahorita, que sería la licenciatura en teología, ¿sí? Eso significa que cada vez que nosotros hacemos algún tipo de lectura, vamos enriqueciendo nuestro léxico, que es muy importante. Pero también hay un lenguaje común, ¿no es cierto? Y ese lenguaje común es el que nosotros vamos a encontrar en pues, nuestro contexto social, ¿sí? Y eso depende cuál sea nuestro contexto social, ¿sí? Si ustedes, excepto Juan, están en seminarios, pues obviamente esa relación con los seminaristas, con pues, la población femenina que serían las monjas, etcétera, van a utilizar otro tipo de términos que no normalmente vamos a utilizar en la academia. Y eso también nos va a permitir a nosotros enriquecernos. Cuando uno tiene calle, muchachos, y está en el gueto, ¿no es cierto? Pues poderse comunicar con este tipo de población, los metaleros, los punqueros, los ñeros, etcétera, pues implica que haya un contacto social, ¿sí? Y eso también permite enriquecer nuestro lenguaje, que efectivamente puede ser un lenguaje maltratado y debemos tratar de romper con esa, diríamos, de romper con el fracaso de no poder hablar idóneamente nuestro hermoso dialecto. Entonces, precisamente el mapa conceptual, pues tiene, inicialmente debemos dejar o de pensar que no es un tipo de herramienta igual que otro instrumento como un organigrama o un mapa se me fue la paloma. Un diagrama de flujo. Pues si bien lo que hace el organigrama es poder generar una estructura jerárquica que hay al interior de una organización, ¿sí? Y esa estructura jerárquica pues va a estar compuesta por un orden, digamos, de nivel superior, que sería en este caso donde nace la unidad o donde nace pues la empresa. Aquí estamos hablando de un organigrama del municipio de Chiquinquirá. Entonces, la máxima autoridad administrativa, política, policial es el alcalde. Por eso, desde esa máxima, empieza ya a allanarse, cada uno de los otros renglones. Entonces, ahí hay un orden central. Está la oficina de control interno y la oficina asesora de planeación, que serían los dos segundos que están debajo de él, que tienen también un poder al interior del organigrama. Entonces, las dos personas que queden encargadas de estas oficinas pueden dar línea de trabajo a las demás secretarías
que se encuentran en la parte inferior en el cuadro azul. Y debajo de esas secretarías, pues existen otras unidades que van a estar a cargo de las secretarías que se encuentran allí. Entonces, efectivamente, existe una relación de poder. En el mapa conceptual no existe esa relación de poder conceptual, ¿vale? Cuando hablamos de un diagrama de flujo, el diagrama de flujo lo que nos va a representar a nosotros es un tipo de proceso o procedimiento al interior de una entidad. Ejemplo, la Secretaría Académica dentro de sus funciones, la Secretaría Académica de la Facultad de Ciencias de la Educación, ¿saben cómo se llama su secretario académico? ¿Saben cómo se llama su decano? El decano sí, Jaime Lo Lorenzo. Laurencio. conozco. El decano es la El máxima director del programa. autoridad, Claro. ¿sí? Quien le sigue en el Jaime renglón Laurens se llama el decano. es la secretaria académica, porque es una dama. Es Livia, se llama Ah, Livia. Livia. Yo no la conozco, pero pues sí le he Livia. enviado 20.000 correos. ¿Mm? Sí, es buena gente. Entonces, en la Secretaría Académica, a cargo de Livia, hay unos procesos y unos procedimientos. Entonces, digamos que esos procesos o procedimientos, uno de ellos es lo que tiene que ver con pruebas saber, ¿sí? Entonces, ese proceso, ¿cómo inicia? Entonces, el diagrama de flujo nos va a esquematizar el inicio y el fin del proceso. Entonces, si ustedes fijan, el diagrama de flujo sí permite una distribución en geométrica para entablar también una relación de poder. Entonces, los que son como ovalados, simplemente es el inicio y el fin, ¿sí? Los que son en rombo, esos es porque hay una pregunta. Y esa pregunta nos direcciona a dos situaciones. Dice, si es afirmativa la pregunta, la respuesta a la pregunta sigue en el proceso. Si es en negativo, tiene que regresarse en el proceso para poder determinar si hay algún error dentro del proceso. Cuando estamos hablando del el rectángulo es uno de los parámetros o de los puntos principales dentro del proceso. Voy a explicar. ¿Cuál es el inicio? El inicio sería secretaría académica, ¿no es cierto? Una de las actividades es expedir una circular para invitar a los estudiantes de sexto a octavo semestre de las licenciaturas que cumplan con un ciertos requisitos para presentar la prueba Saber Pro, ¿sí? Entonces, digo, ¿el estudiante cumple o no cumple con la condición? Que sería una de las preguntas que estarían en el rombo. Sí. Entonces, lo siguiente, debe hacer entrega de la documentación. No. Entonces, sale del proceso. Finaliza el proceso. Es estudiante. Si optamos por la opción del sí, entonces, luego la secretaría aprueba los documentos que presenta el estudiante, más el pago, ¿sí? Entonces, digamos que lo primero es, se revisa los documentos. Una vez, la pregunta ahí sería, se aprueba, se revisa el documento, ¿no es cierto? Hay una revisión de documentos. La pregunta sería, ¿se le puede generar el recibo de pago? Sí, porque cumple con las condiciones. No. Entonces, hay que devolverse dentro del proceso para saber cuáles de los documentos tuvo algún tipo de error. Pero eso le corresponde obviamente al estudiante. Y así hasta llegar al fin del proceso, que el fin del proceso sería la inscripción en el IPEX para poder presentar la prueba de Saber Pro. ¿Sí? Entonces, ahí lo que estamos esquematizando es un proceso que tiene un principio, tiene un fin, punto. Para eso nos sirven los diagramas de flujo. Entonces, obviamente tiene una gran diferencia con lo que es el mapa conceptual. ¿Tienen alguna pregunta hasta acá, muchachos? O sea, este no hace parte del... Es que tenía una confusión porque abajo dice características de los mapas conceptuales, pero el diagrama de flujo en realidad, lo que acaba de decir, no es un mapa conceptual, ¿no? No, no es mapa conceptual. Ah, ok. Ni el organigrama, que fue el que vimos anteriormente. ¿Listo? Que tiene un orden, sí, jerárquico. Jerárquico, exactamente. Sí. ¿Listo? Ok. Entonces, cuando ustedes, por ejemplo, en las instituciones educativas donde ustedes van a realizar sus prácticas, existe un organigrama. De hecho, en los seminarios donde ustedes
o la mayoría de ustedes viven, también cuentan con un organigrama. ¿Sí? La universidad cuenta con un organigrama, pero también cuenta con diagramas de flujo para poder explicar los procesos. O sea, es una forma más fácil de poderlos entender. ¿Sí? Y no simplemente un paso a paso, porque a veces le pasan a uno un mamorreto, un documento de 20, 30 hojas explicando los procesos. Pero si uno tiene claridades, en este caso, en el diagrama de flujo, de cómo las figuras geométricas tienen una razón de ser, la interpretación es súper fácil. O sea, ahí no hay ninguna complejidad. ¿Listo? Yo creo que Mike debió haber trabajado harto con esos diagramas de flujo también, ¿verdad? Nosotros Sí, pero yo la hicimos verdad no, de más figuras y eso no, ¿No te mapa acuerdas? conceptual, ¿no? Yo no no. recuerdo. Igual en la lectura de los mapas dice que eso es irrelevante. Entonces, Sí, sí, sí. O sea, ahí ya vamos a entrar a ver otro tipo de características para poderlo conversar. ¿Listo? Señor Juan, ¿qué estabas diciendo? No, que nosotros hemos, pues lo que yo he visto a lo largo de la carrera ha sido más el tema del mapa conceptual Es que esto no es de la licenciatura, realmente esto es de ciencias empresariales, como la contaduría, como la administración, como la economía. y el mapa mental también. Exacto. Listo. Bueno, sigamos acá. Bueno, una de sus principales es que efectivamente no hay una jerarquía dentro de las figuras geométricas, pero la recomendación que se suele hacer, por ejemplo, como el caso que lo hizo Carolina, es que si hay una relación de poder, digamos, en lo que nosotros vamos a explicar dentro del contenido del mapa conceptual, pues esas categorías que tienen una mayor relevancia, podemos dejarlas con cierta figura geométrica, ¿sí? Para que nosotros tampoco nos perdamos en la lectura que le hacemos al mapa conceptual. Normalmente, voy a regresar un momentico, los mapas conceptuales que nosotros realizamos es así como con esta estructura, o sea, piramidal, ¿no es cierto? En la cabeza está nuestro concepto principal y de ahí para abajo empezamos a desagregar cada uno de los elementos que van a componer o de las características conceptuales que van a componer esa palabra o ese concepto principal. Pero pues tampoco hay una forma de hacerlo. Como ustedes se dieron cuenta en la lectura, daban unos ejemplos y entonces empezaban a relacionarlos entre sí. Lo importante que debe tener ese mapa conceptual es poder nosotros, al momento de realizarlo, entender cuál es la relación cuando yo trazo una línea, sea la que sea, para poder unir dos conceptos. Pues bien, aquí sí va a haber una jerarquía porque puede que un concepto sea dominante y puede que otro concepto no lo sea. Y entonces ese concepto dominante va a estar por encima del concepto que nosotros estamos trabajando. A eso se va a llamar variables. Una variable dependiente y una variable independiente. Entonces, cuando nosotros hablamos de una variable independiente, es que en su esencia no tiene nada que la obligue o que la amarre. Por eso es independiente. Cuando es una variable dependiente, sí tiene algo, una relación que, pues, digamos, la unifica, está vinculado a ese concepto. Entonces, si nosotros vamos a hacer un mapa conceptual organizado bajo esa relación de dominio entre una variable independiente a una variable dependiente, pues la forma para no perdernos es con una línea más gruesa, una línea más delgada para poderlo tener claro. Porque si normalmente nosotros dejamos un mapa totalmente plano, es decir, con las mismas figuras geométricas y con las mismas líneas, probablemente tendamos a perdernos en la interpretación que le vayamos a dar, ¿sí? Claro, efectivamente lo que dice Mike y lo que decía Juan es verdad, o sea, el mapa conceptual no le importa demostrar esas relaciones jerárquicas, no le importa tener figuras geométricas, ni tampoco le importa tener líneas que les trace, ¿sí? O sea, que es decir, que encuentren una conexión. Pero pues la recomendación es usarlas, ¿sí? Usarlas para que nosotros podamos entender y estemos en la habilidad de poder entender. Ahora, porque eso también implica algo muy importante. Si nosotros dejamos el mapa conceptual como actividad, por ejemplo, como lo que yo hice con ustedes,
pues en esencia todos los mapas conceptuales estarían muy bien. Porque es la representación subjetiva que yo le estoy dando a un tema, ¿sí? Cuando yo empiezo a hacer el análisis de eso, ahí lo que estaba encontrando era definiciones, ¿se acuerdan? Que era lo que les explicaba, más no conceptos. Y eso es totalmente diferente. Entonces, debemos olvidarnos del el párrafo, incluyéndolo en un mapa conceptual, simplemente el concepto. Que eso lo que nos va a nosotros poder definir son unas categorías que están al interior de los temas que nosotros vamos a desarrollar, de las lecturas que nosotros nos vamos a desarrollar. Porque precisamente el mapa conceptual nos va a permitir a nosotros navegar para poder pues entender ese tipo de contextos. Aquí hay algo también muy importante, y no, aunque yo normalmente no lo uso, pero es el buen uso de los conectores, ¿sí? Entonces, algunos de ustedes, por ejemplo, bueno, ese es un ejemplo recurrente y es un error recurrente. Entonces, vamos a hablar de la educación. Se define el conector, hay una línea, ¿no es cierto?, que me va a unir con otro cuadro, pero el conector se define como y la definición, ¿sí? Ahí pues no es, o sea, recordemos que no son definiciones, pero ese normalmente es un error. ¿Qué es lo que podríamos hacer? Educación, características o elementos. Y empezamos a ampliar un Pero mapa con cada uno. características y elementos no van en el cuadro. Lo que va No, en el cuadro es el concepto, ¿cierto? exactamente. Así es. Porque el conector va es afuera. Porque el conector lo que nos va a permitir a nosotros es unir, lógicamente, nuestros dos conceptos, tres conceptos, cuatro conceptos, de una forma ahí sí estructurada. No jerarquizada, estructurada, ¿sí? Entonces, ese buen uso de los conectores también nos va a permitir a nosotros poder navegar perfectamente en el mapa conceptual sin ningún inconveniente. Y finalmente, pues, ese buen uso de los conectores también nos sirve para que nosotros podamos relacionar los conceptos de tal manera que prioricemos algunos principales o algunos, digamos, variables independientes como génesis de el desarrollo temático del mismo. El mismo ejemplo viene a colisión cuando hablamos de la educación. Entonces, elementos. ¿Qué elementos tiene la educación? La pedagogía, la didáctica Sí. ¿Qué y otro? la evaluación. Sí, el currículo. ¿Qué otro? Las teorías de aprendizaje, ¿no es cierto? Entonces, Los modelos. Modelos pedagógicos. modelos pedagógicos, que bueno, los modelos están anclados a las teorías de aprendizaje. Sí. Entonces, esas relaciones son significativas porque estamos indicando que efectivamente la educación se compone, ¿no es cierto?, de estos 6 o 7 elementos, que a su vez esos elementos tienen otras subcategorías o subelementos, pero debemos encontrar otro tipo de conector para empezarlas a desarrollar. Lo recomendable es que el conector no se repita. ¿Listo? Que no se repita No se repita el conector. en todo el mapa conceptual. Aunque, por ejemplo, yo diga, bueno, utilice dos, digamos, como yo quiero decir, didáctica. Entonces, general y específica. Por ejemplo, o sea, no podría ser. Ah, bueno, es que ese es o es un verbo, ¿no? Pero el es sirve como conector porque ahí yo le estaría dando es una categoría diferente al buen uso del verbo, por ejemplo, el verbo conjugado, ser o estar. ¿Sí? Entonces, es diferente que yo diga, se define. ¿No es cierto? ¿Sí o no? Porque ese es, lo estás utilizando como un sinónimo de definirlo, de definición. Sí. ¿Sí ves? Entonces, Sí. el conector no es, el conector es se define. Mm, ¿Mm? Yo normal, bueno, les voy a cargarles en el curso Moodle
un documento de conectores, ¿vale? Ese documento lo realizó el SENA. Hay diferentes categorías para poder utilizar los conectores. Es súper sencillo, o sea, son como 3, 4 hojitas de cuadros, ¿sí? Y ahí uno encuentra pues todos los conectores. Entonces, los voy a cargar. Ahora, ¿por qué uno normalmente no utiliza los mismos conectores? Porque pasa también como en la construcción o en la formulación de un párrafo, que uno no debe utilizar una palabra más, o sea, una palabra más de una vez, ¿sí? O sea, yo no la utilizo 2 veces. ¿Qué es lo que hago? Encontrar sinónimos de esa palabra, ¿vale? Entonces podemos utilizar algún tipo de sinónimo en el mismo conector. Para eso es la tabla que les voy a enviar, que significa exactamente lo mismo. ¿Sí? ¿Alguna duda? ¿Bien? Perfecto. Tomé este párrafo textual porque realmente me llamó mucho la atención. Lo voy a leer, pero me gustaría que ustedes lo explicaran, por favor. ¿Listo? Lo importante es que el mapa sea un instrumento capaz de poner en evidencia los significados atribuidos a los conceptos, relacionados entre conceptos, en el contexto de un cuerpo de conocimiento, de una disciplina, de una materia de enseñanza. ¿Eso qué significa, muchachos? El mapa conceptual, pues precisamente lo que busca es reflejar esos conceptos en el marco de un conocimiento general, digamos, aunque ahí hablaba, ¿no? Del específico y, o sea, como de dos tipos, ¿no? De mapa conceptual, o sea, uno que va más en lo general y uno más en lo específico, pero, o sea, lo que busca el mapa conceptual, como dice ahí, es mostrar los conceptos de manera que sea clara y que esté de alguna manera, yo lo llamaría, no sé si sintetizado, o sea, que muestra esas relaciones porque el mapa conceptual no trae definiciones largas ni nada, son el concepto únicamente y cómo se articula con otros Otras conceptos. categorías o subconceptos. Claro, ahí lo que yo encuentro precisamente, eso es lo complejo, o sea, extraer esos conceptos, ¿no? Porque uno lo que tiende a hacer, yo analizando la lectura y todo este tema, es que por lo menos personalmente uno busca es como meter ahí, sí, o sea, Verso y prosa. definiciones, claro, y se navega mucho, pero no, el mapa conceptual, claro, por eso es un trabajo más de, diría yo, de metaconocimiento, ¿no? Es pensar en ese conocimiento, cómo yo clarifico y organizo esos conceptos de manera que quede gráficamente claro y sintético al mismo tiempo, ¿no? Ok, Creo que esa es como la complejidad. Personalmente, me parece que ahí es donde uno, o yo quedo corto muchas veces porque uno no logra extraer esos conceptos. perfecto. Wilson, ¿qué piensas? Bueno, siguiendo un poco la línea que traía Juan David, pues sí, esos mapas conceptuales en cuanto a esa relación con el aprendizaje significativo, pues permite a que el estudiante identifique, ¿no? Pero que también pueda integrar nuevos conocimientos y a la vez que pueda clasificar su propio pensamiento, porque a veces el estudiante simplemente se queda en desarrollar algunas habilidades, pero es importante que también el estudiante adquiera, ¿no? Y sobre todo, pues que interrelacione diferentes conceptos, que ahí era donde entrábamos en función con la forma de cómo uno hace un mapa conceptual, ¿no? Recordemos pues que pues el mapa conceptual en sí, aparte de que es una herramienta visual, pues aumenta esa capacidad de comprensión, también de información, ¿no? Sí, Y, señor. eh, Wilson, se te fue la onda. también O yo no sé, lo escucho súper entrecortado. Ustedes, compañeros. Hable bien, Wilson.
Se le fue el internet, compañero Le Wilson. intimidó, ¿sí ve? Creo que no está. Mike, ¿tú qué consideras? Bueno, yo creo que el mapa conceptual debe ser más como una herramienta de aprendizaje, ¿no? Más no de yo darlo como enseñanza, porque, como lo decía la lectura, el mapa conceptual es desde mi comprensión, ¿no? ¿Me escucha? ¿Me oye? Ya lo escuchábamos, Wilson. Creo que tienes... No, volvió a ¿Qué caerse. pasó, Diego? Ahora ninguno Como habla. que se fue Wilson, se fue totalmente. Ahora sí se fue del todo, sí, sí, sí. Sacó la piedra ese Diego. Entonces, lo que estaba diciendo era que la parte del mapa conceptual es la comprensión personal, ¿no? Frente a un saber y cómo tú lo asocias desde un saber previo al conocimiento que la persona quiere dar a conocer y al final cómo lo puede articular, ¿no? Para dar un resultado final, para poder decir, oiga, hubo un aprendizaje significativo. Entonces, la idea no es mostrar mi mapa y decir es que el mapa es este, sino que cómo yo puedo inducir al estudiante para que construya su propio mapa con sus conceptos, ¿cierto? Con su propia construcción y poder al final verdaderamente decir, dentro de la evaluación que uno podría hacer es cómo lo que yo quería o mi objetivo de aprendizaje o de enseñanza que quería para esa materia o asignatura está comprendida frente a la experiencia de cada uno de los estudiantes. O sea, no voy a esperar lo mismo de todo el mundo, sino que por lo menos ellos construyan desde donde uno puede ver desde los saberes previos, ¿no? Entonces creo que darlo y dar una clase, no, sino que como una estrategia para que de aprendizaje frente al tema que se está dando. O sea, puede ser, o sea, sí, por eso yo les decía al principio que, de hecho, los modelos didácticos que nosotros estamos viendo puede trazarse como algún tipo de actividad significativo en el proceso de aprendizaje. O sea, también puede suceder eso, ¿sí? Y obvio, pues si nosotros queremos de una forma, digamos, de una lectura que va a ser muy compleja y engorrosa, como modelo didáctico podemos utilizar para poder explicar la lectura. Efectivamente, allí hay un saber subjetivo de la persona quien está formulando ese mapa conceptual. Pero entonces, la pregunta como docentes que nos deberíamos realizar, Carolina, es entonces cómo evalúo ese mapa conceptual. Porque precisamente ahí la lectura decía que no hay aprendizaje, Hermana. no hay mapa bueno, o sea, no hay mapa malo bueno, ¿no? Ay, perdón, dijo Carolina, es que no. Ahí se me cortó el internet y no escuché qué pasa. Ay, Juan David. No, pues ahí sería, o sea, la evaluación del mapa. Primero, pues digamos que también basándonos en la lectura, o sea, no sería una estrategia para evaluar, ¿sí? Inicialmente, porque de todas formas, o sea, exacto, es subjetivo, lo que hablábamos también el día que tú nos haces la retroalimentación. En parte. Pero también allí, por ejemplo, yo como maestra, o sea, podría ver e identificar qué cosas de, digamos, de lo que yo enseñé o del plan analítico, bueno, lo que sea, para el estudiante fue significativo y el estudiante adquirió ese conocimiento, ¿sí? Y pudo relacionarlo, como decía Diego, o sea, con los otros conocimientos previos que ya tenía. Eso sí podría haber. Pero entonces ahí habría una dificultad porque, digamos, dentro de esa subjetividad no estaríamos categorizando o conceptualizando qué es la herramienta que realmente nos sirve este tipo de mapa. ¿sí? No, es que sí tiene que haber, hoy Sí, tiene que existir, un ¿no? orden. Los conceptos o categorización frente a algo, pero la forma de cómo tú lo comprendes y la forma como tú lo expresas va a ser totalmente diferente. Entonces, ahí da un ejemplo. Sí. Traemos 3 expertos de un mismo tema y la forma en cómo la persona va a plasmar es y la forma de explicar es totalmente diferente. Entonces el profesor no va, o sea, o yo digo, no, o sea, yo no tengo que buscar que el mapa sea con esa estructura, sí, tiene que ser así, 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 no, sino que por lo menos sobre los temas que se dieron, uno puede ver que el estudiante en esa comprensión que él tiene, logró como que coger algunas cosas. Bueno, coger relacionar. sí, como los conceptos importantes. Aprender. Sí, aunque aprender. Yo y creo en ese caso, Juan David, espera porque es que no se me va la idea. Y en ese caso es donde, eso digamos sería como
pequeño sistema de evaluación, porque en ese aspecto, yo como docente, identificando qué aprendió y dándome cuenta qué cosa no, aún no se ha profundizado, o qué cosa no, el estudiante, no sé, no captó, digámoslo así. En ese caso, entonces se podría hacer otro tipo de estrategias de enseñanza que ayuden a que el estudiante también vaya por ese lado. Obviamente no se podría presionar, digo yo, porque si se supone que es aprendizaje significativo, o sea, es lo que yo como estudiante relacione, ¿sí? Entonces no podría de pronto un 100% decir, no, es que todos los conceptos que yo le doy, el estudiante los tiene que aprender. Si estoy en un modelo pedagógico, digamos, bueno, no sé, de los hermanos de Subiría, ¿no? O sea, no podría hacer eso, digo yo, no sé. No, y no sé acá cómo se puede, porque yo creo que se puede caer también un error, ¿no? Frente de pronto que uno diga, oiga, esa persona sí tiene la comprensión de un tema, pero en el momento de la práctica, cero. O sea, sí me voy a entender, porque hay gente que uno, en el momento de explicar, en el momento de plasmar, se le dificulta. Hacer un mapa, la gente, o sea, es muy complicado, o sea, se me dificulta y bueno, pero en el momento de verdad, en la persona en la práctica, en la vida, eso que ha aprendido lo, puede, lo pone, sí, lo ejercita, pues. Entonces, Juan David. es muy complicado, ¿no? El tema de la evaluación. Yo a todo el mundo le pondría así. Y otra cosa, respecto a lo que dice Diego, ay, ya se me fue la idea. ¿Por qué se le fue la idea? Oye, espíritu. Se me fue, bueno, en fin, cuando yo regrese, interrumpo. Profe, Bueno, señor. yo también veo, o sea, el mapa conceptual como es, Diga, profe. Ya me volvió la idea. ¿qué? Carolina El, está que interrumpe a Juan, está feliz. ay, se me fue la idea también. No, no, ya. Como, por ejemplo, el mapa conceptual como una estrategia evaluativa, yo creo que refleja también, personalmente, o sea, veo que también refleja si lo que el maestro, digamos, está enseñando se está entendiendo de alguna manera, porque precisamente el mapa conceptual, o sea, lo que busca es esos conceptos, cómo se relacionan, pero cómo yo extraigo los conceptos. Si no hay una claridad respecto a lo que yo estoy enseñando, y ahí también entra la complejidad, por ejemplo, de materias más, bueno, no sé, corte científicas, más positivistas, como, bueno, las ciencias exactas o la matemática, donde hay unos conceptos un poco más claros y definidos, pues yo diría que es un poco más fácil extraer, digamos, esos conceptos, ¿no? Pero, por ejemplo, en el caso de la teología, ¿sí? Que es una ciencia humana, yo no puedo pretender que frente a muchos conceptos y realidades que parten de una experiencia, por ejemplo, personal, y que se articula, pues sí, con unos conocimientos que se imparten, haya un concepto propiamente claro y yo lo pueda validar a partir de esas experiencias. Entonces yo creo que ahí el mapa conceptual también tiene como distintas aristas, ¿no? Matices, de acuerdo también al tipo de materia. Yo pensaba así, qué sé yo, en medicina, en ciencias exactas, pues hay cosas muy puntuales. Ahora, en lo teológico, en lo social, Pero en la teología también hay, Juan David, hay una dogmática, o sea, hay una, bueno, Hay Exacto. nosotros en la Iglesia categorías, Católica hay hay conceptos, algo que hay si de no, todo. Es decir, yo no creo ponemos en un... o sea, para mí, soy una iglesia, soy cristiano y, no, y la Trinidad es de 4, porque tu bueno, experiencia de fe te lleva a eso. O sea, o que sí, Dios es un perro. Pero bueno, muchachos, es decir, este instrumento didáctico o como actividad, nosotros, como digamos, dirigiendo esa serie de actividades o demás, debemos estar en la capacidad de poder entender los conceptos que los estudiantes van a desarrollar. ¿De dónde nacen? Obviamente, de las lecturas que nosotros vamos a dejar. Porque poner a realizar algún tipo de mapa conceptual a partir de un proceso de vivencia empírico es muy difícil poderlo categorizar. No es complicado. Profe, y un punto importante es que la persona tiene que exponer el mapa.
Ok. ¿Para qué? Porque es que él de pronto uno lo coge de una forma y él lo quiso plasmar de otra. Entonces, en la lectura daba, y me pareció súper importante eso. Entonces, creo que un punto de pronto que podríamos, si hubiese un mapa conceptual futuro dentro de esta materia, antes de que el profesor de la Esa es la retroalimentación, actividad. nosotros poder explicar el mapa, ¿no? Y poder decir, bueno, y esa fue la comprensión que yo tuve, y al final el profe, aunque puso definiciones, al final pues hizo, bueno, siempre que una retroalimentación de pronto más, ¿cómo decirlo? O sea, que no que como que, para mí eso fue una clase fatal, ¿sí? Yo ese día salí estresado, me dolía la cabeza. Entonces, con esta lectura, yo dije, oiga, bueno, yo la embarré, pero entonces de pronto en el momento de haber explicado el mapa, hubiéramos ahorrado mil cosas, entonces, bueno, me gustó la lectura, y que fue cortica también, me pareció chévere. ¿Qué tal tan flojos? Además, no seamos ingratos, porque las lecturas que yo les he dejado son lecturas súper fáciles. O sea, sencillas, ¿sí o no? Mira, hasta le dio pena y dejó la cámara. No, profe, no, pero mira Te que fue a reír esta ha solo. sido más constructiva que la del taller, porque es que la del taller tenía muchísimas cosas que al final, pues, esta me gustó. Entonces, lo que nosotros debemos hacer cuando vayamos a realizar ese tipo de actividad es, por un lado, dejar algún tipo de lectura, ¿sí? Y al interior de la lectura siempre va a haber conceptos. Es decir, el autor va a definir cosas. Por eso es tan importante el uso del lenguaje. Por eso estaba hablando de Aristóteles sobre el discurso, para poder identificar esas categorías, muchachos, ¿sí? Eso es con la práctica, o sea, eso no es de una vez. Yo les voy a poner un ejemplo en que siempre, casi siempre cae en error el estudio. Si nosotros les digo, vamos a hacer la lectura, vamos a hacer un mapa conceptual de la lectura de la lógica de Aristóteles, me ponen como concepto principal Aristóteles. Y entonces en el ejercicio de realimentación hago lo siguiente. Juan David. Defíneme Juan. ¿Qué? ¿Cómo? Defíneme Juan. Que te definas. ¿Cuál es la definición del nombre Juan? Tienen que entonces hacer construcción. ¿Sí? Ese es un error. Los nombres propios no son conceptos, porque uno dice, no, es que se comporta bien, es el león del viento de no sé qué. No, eso es una descripción del nombre, ¿sí? Que categoriza, bueno, eso es en lo ancestral, el nombre categoriza el comportamiento pues, de la persona que tiene ese nombre, ¿sí? Pero no hay una definición. Ese es un error muy recurrente, por ejemplo, ¿sí? Lo otro, que definan. No. Por eso siempre uno hace las advertencias, o yo lo hago. Recuerden que el profesor o el cucho, porque así toca hablar en el otro lado, ha hecho, o sea, ha leído y releído las lecturas. Y ya ha identificado previamente cuáles son los conceptos que están allí en las categorías. Entonces, ahí hay digamos, unas advertencias, ¿no es cierto? Y claro, poder encontrar al interior esos conceptos va a ser un poco complejo, pero en el momento en que ya uno se le vuelva súper práctico, no va a haber dificultad. Voy a contarles una experiencia, una anécdota en mi proceso de formación como administrador público. Yo tenía un coco, era un docente, Alejandro Lozano. El papá de él fundó la Escuela Superior de Administración Pública. Este profesor también dictaba en la Universidad Nacional y había un equipo de fútbol como en contrarrespuesta de lo complejo que era él, que se llamaba Odio a Lozano. Creo que aún se llama así, Odio a Lozano. Porque el tipo es muy complejo. Es una Biblia, perdón, es una biblioteca andante. El tipo sabe mucho y las clases son geniales. Pero el carácter y el genio del tipo era muy complejo. Entonces él siempre por clase nos hacía hacer 3 actividades. Y las lecturas, pues obviamente eran lecturas muy asociadas a
condiciones epistemológicas o filosóficas de los conceptos de lo público, que era lo que nosotros manejábamos allí, pensamiento administrativo. Entonces eran lecturas de 5.000, 6.000 pesos, súper ladrilludas. El primer trabajo era hacer una síntesis documental. La síntesis documental es identificar un párrafo introductorio de toda la lectura, un párrafo descriptivo de toda la lectura, el párrafo o la frase donde condensa toda la explicación del tema y una conclusión. Eso era una hoja nada más. Nunca le dimos con el chiste, jamás, jamás. Lo más cerca que estuvimos, porque era en grupos, fue de como en 2.5, 2.8 que nos sacamos. Pero nunca le damos, siempre era 0.1, 0.2, 0.3. A eso teníamos que acompañarlo de un mapa conceptual. Y ahí fue el ejercicio, digamos, mío en cuanto a esos mapas, porque el tipo sí, esto no es un concepto, esto no, esto no, esto no, esto no, esto no, o sea, nada era un concepto, ¿sí? Por ahí 1.3 era cuando uno le atinaba. Ya sabemos de dónde conceptos. aprendió, profe. Y finalmente teníamos que hacer una matriz, bueno, no me acuerdo de una matriz, pero no me acuerdo para qué era la matriz. Entonces, imagínense en el nivel, ¿sí? Pero eso también obedece a otras estructuras. Es decir, la deficiencia con la que uno llega a la educación superior por los modelos educativos de los que uno viene y que realmente este tipo de actividades o ejercicios no se expliquen como deben ser y que se dejen muy subjetivo y al aire, pues va a encontrar el estudiante en formación dificultades de poder desde ese momento empezar a realizar este tipo de actividades. Porque esto, el mapa conceptual, no únicamente es para desglosar una lectura, sino que también es una herramienta totalmente válida para acompañar la lectura de aquí en adelante. Poderla esquematizar, ¿sí? Entonces, desafortunadamente, pues nosotros no realizamos esa serie de cosas, por ejemplo. Y inducimos, de hecho, al estudiante a caer en ese error, un error durante muchos años. Entonces, por ejemplo, lo que conversábamos en la clase esa del mapa conceptual cuando empiezo a revisarlos, pues me decía, no, es que el profesor tal, pues él dice que el mapa conceptual es así, ¿sí? Entonces, bueno, eso sí era algo como dentro de mi decía, pues lástima porque los están haciendo caer en error, ¿no es cierto? Y para él está bien, claro, o sea, pues para él dentro de la subjetividad y lo que él entiende como mapa conceptual, pues está bien, esa es la categoría que él le da. Pero si nosotros lo conceptualizamos, es decir, lo teorizamos, lo trabajamos y lo analizamos, nos damos cuenta que hay un error, un gran error, ¿no es cierto? Inclusive en los modelos didácticos que estamos nosotros trabajando, como es el taller, por ejemplo, que se convierte también en una actividad al final, es decir, unos cuestionarios para que el estudiante los realice, o sea, cumpla con las preguntas y ya. Pero ahí no hay nada más, ¿no es cierto? ¿Listo? ¿Sí es claro, muchachos? Claro, yo estoy con el mejor grupo de la facultad. Listo. Finalidad de ese mapa conceptual. Primero, pues obviamente va a ser un vehículo dentro del proceso de aprendizaje. No obstante, también en la lectura me llama algo la atención y es que dice que con el mapa conceptual nosotros también podemos revisar otro tipo de categorías en el proceso de aprendizaje del estudiante. La pregunta es ¿cómo? Porque para nosotros poderle dar esas categorías tenemos que tener una rúbrica para el proceso de formación y empezar a mirar con cada uno de los temas que vamos relacionando cuál es el concepto principal del tema y a empezar, pues digamos, a esquematizarle a él ese proceso dentro del mapa conceptual. Si tiene una debilidad en alguno de los temas, obviamente no iría ese concepto dentro del mapa conceptual y eso significa que en esa debilidad tenemos que fortalecerle el proceso de formación al estudiante allí, ¿sí? Como una herramienta que nos permita ese criterio de evaluación. Obviamente, desglosar un documento, que es lo que venimos diciendo, y yo creo que la forma más fácil de poderlo dejar como actividad es acompañar un documento,
porque necesariamente los documentos generan una definición. ¿Sí o no? Hay conceptos regados. Y finalmente sirve como un apoyo para el análisis de las lecturas, es decir, como un instrumento ya personal de poder esquematizar las lecturas. ¿Sí? En mi caso personal, pues yo no utilizo mucho mapas conceptuales, uno que otro, pero lo que sí hago es acompañar siempre la lectura de la escritura. Entonces voy identificando las variables independientes, las variables dependientes, la relación que se construyen entre ellas, cuál es la sinergia. El tema es que la lectura, yo me acuerdo si dentro del sílabus nosotros quedamos con lectura también, pero la lectura no puede ser una lectura plana, ¿sí? Entonces, cuando nosotros se nos convierte una lectura plana, es decir, pues leer como por leer, ¿sí? Como si leyéramos el tiempo, pues ahí no estamos haciendo ningún ejercicio práctico de la lectura, porque precisamente una de las formas de poder adquirir conocimiento es ese, la lectura. Entonces, obviamente, este instrumento puede ir acompañado, acompaña perfectamente a la lectura para esquematizar y poder encontrar estructuras o jerarquías dentro de los mismos conceptos. Ahí sí hablo de estructuras o jerarquías porque es un mapa para mí, no es un mapa que voy a mostrarle al público, ¿no es cierto? Sino es un instrumento para mí para poderlo entender. De hecho, hay muchas personas, eso lo veo es en la parte administrativa, que ellos cuando empezamos a hablar o a conversar, empiezan a escribir, son conceptos y empiezan a darles señales y como una categoría para poderlos entender. Y de eso se va construyendo cosas, ¿sí? O sea, lo utilizan de una vez como una herramienta ahí, también para el diálogo. ¿Sí es claro? ¿Alguna reflexión, apreciados estudiantes? ¿Wilson regresó? Creo que no. Y todo bien. Ok. Carolina, ¿tienes alguna pregunta, algún comentario? Pues no, no, pues digamos la idea que se me había ido era sobre que, o sea, exacto, sobre el mapa conceptual, porque generalmente a mí no me gusta hacer mapas conceptuales en primera instancia, porque siento que se me dificulta. Y por otro lado, o sea, cuando hacía la lectura pensaba, o sea, ¿cómo estoy haciendo el mapa conceptual o los mapas conceptuales? Ujú. Porque inicialmente es, bueno, sí, la lectura me dice eso, entonces trato de meter todo ahí, reunir y bueno, tratar de que no se me escape nada. Pero volviendo al tema del aprendizaje significativo, entonces, pues ahí ya de pronto cambia un poco la perspectiva del mapa conceptual respecto a mí, ¿no? Entonces, bueno, entonces es aquello, los conceptos significativos o el aprendizaje o las cosas que son significativas para mí o que refuerzan mis conocimientos, entonces ahí es donde voy a apuntar, ¿no? Pero igual, bueno, creo que igual no se puede perder el resto de la lectura en ese aspecto. Bueno, no sé, eso era como lo que reflexionaba mientras leía Ok. hacia la lectura. Pero pues sí lo importante, digamos, de este tipo de actividades que nosotros estamos desarrollando es poder ejercitarnos, ¿sí? Porque en algún momento tenemos que utilizarlo. En algún momento. Entonces, así como hace Carolina, no podemos hacerle el feo. Porque pues es una herramienta válida, muchachos, y es una herramienta válida para poder transmitir algún tipo de aprendizaje, ¿no es cierto? Entonces, hay que ejercitarnos. Juan. Pues sí, me llama la atención porque el mapa conceptual, desde el aprendizaje significativo, precisamente lo que busca es que se pueda compartir esos conceptos que se adquieren en un contexto particular, en una materia, en una lectura. Y pues yo creo que el mapa conceptual de alguna manera se amalgama con lo que brinda bueno, el maestro, la lectura, el video, en fin, la herramienta, digamos, de la cual se va a extraer esos conceptos, se amalgama evidentemente con lo que uno, la persona que lo va a hacer, lo entiende de esos conceptos, ¿no? Entonces es interesante pues cómo incluso en algunos mapas cambian interpretaciones, valores, significados
Y pues eso lo que muestra claramente es que no todos entendemos de la misma manera. La cuestión es precisamente, y ahí va mi reflexión, es si todos tenemos que entender la misma manera. Como decía ahorita Diego, que se enojó conmigo con el tema, por ejemplo, de, sí, temas dogmáticos, ¿no? El tema de la ¿Quién Trinidad, se por ejemplo, enojó? evidentemente, Ya. si alguien me dice que no, que la Trinidad son cuatro, pues probablemente yo diga, no, está equivocado, pero bueno, hay que entender por qué entendió eso. Entonces, creo que como estrategia de enseñanza, el mapa conceptual requiere claramente de un proceso de análisis de parte del docente, de quien acompaña, porque si no, pues caemos, como bien lo menciona el profe, pues en hacer mapas y creemos que está bien, pero evidentemente el docente no, o no, porque sucede, o sea, por ejemplo, en el ámbito de la educación pública o en lugares donde son 40 estudiantes probablemente y el maestro no cuenta con los espacios para poder hacer un análisis detallado de cada trabajo, pues lo que hará el maestro evidentemente es revisar por encima, decir, bueno, ahí tiene, resumió la lectura, está bien, y no hay ese tiempo realmente de sentarse y retroalimentar. Yo creo que es muy importante en estos procesos la retroalimentación, como decía Diego, no solo de parte del maestro, sino de los compañeros, ¿no? Entonces yo creo que como estrategia de enseñanza, el mapa conceptual está diseñado para contextos, pienso yo, donde se pueda dar ese tiempo para el docente y para el estudiante. Entonces, no sé, y ahí vendría mi reflexión, en ambientes, por ejemplo, áulicos, cómo aplicarlo. Porque ¿En ambientes evidentemente, qué, perdón? áulico, ¿no? Bueno, y de colegio, ¿no? Aula. Claro. No, es que Eh, no hay dificultad, Juan. O sea, ojo, por eso he hablado siempre en dos sentidos. Uno, como un instrumento de enseñanza y aprendizaje, pero otra como un instrumento para algún tipo de actividad. En el aula, si bien nosotros no vamos a utilizar un mapa conceptual para explicar algún contenido temático, pues en la actividad como tal debemos dejar algún tipo de lectura o de investigación que ellos hagan para poder categorizar los conceptos y plasmarlos dentro del mapa conceptual. Pero también quiero hacer ahí una reflexión que me parece muy válida en lo que le estaba conversando Juan. Y es que si bien es una condición subjetiva, porque es lo que yo entiendo, Víctor Escobar, de la lectura o del tema que estamos desarrollando, por eso les decía, el profesor ya se ha hecho una, dos o tres veces la lectura y ya ha identificado plenamente cuáles son las categorías, es decir, los conceptos. Entonces, cuando yo voy a calificar el mapa conceptual, pues voy a revisar que efectivamente los conceptos que yo identifiqué, por lo menos el docente, perdón, el estudiante los haya plasmado allí, ¿sí? Y los que no, le digo, no, eso no es un concepto por tal situación. Ahora, pues más o menos uno lo que hace es darle también una jerarquización, no como lo estamos planteando en la lectura, sino es decir, darle un criterio superior a algunos conceptos porque ahí es donde se empieza a desagregar, ¿sí? Es decir, debe haber un concepto génesis y a partir de ese concepto génesis empieza a ramificarse lo demás. Entonces, ese concepto también nosotros tenemos que identificarlo, porque pueden ser varios, de hecho, no solamente uno, ¿sí? Entonces, si nosotros hacemos previo, no hacer un mapa conceptual, sino simplemente es escribir cuáles son los conceptos que hay al interior de las actividades que nosotros vamos a implementar hacia el estudiante, pues el criterio de evaluación va a ser mucho más sencillo. ¿Sí? Y esa sencillez es lo que en últimas nos va a servir a nosotros para utilizar ese instrumento. ¿Sí? Y efectivamente, pues es lo que ustedes dicen. Si bien, entonces, dentro de el momento pedagógico y la reflexión pedagógica que se da allí, es decirle al estudiante cuál es el error que cometió. Pero pues obviamente con todo el amor del mundo, ¿no? Que eso no debe ser impositivo, porque lo que nosotros estamos haciendo es construyendo pues un conocimiento. Entonces, si nosotros llegamos imperativo a romperle a él el proceso, probablemente después las actividades las haga por hacerlas. Y eso pasa, ¿no es cierto?
me toca hacerla y ya, y simplemente la desarrollo y listo. Pero si hay una realimentación, no es retroalimentación porque acá el sufijo es re, de avanzar, ¿no es cierto? El retro es retrospectivo hacia atrás o revolucionario en algunos casos. Entonces, esa realimentación, pues debe ser pertinente. Si bien ustedes quieren acompañarlo de una exposición de 1 o 2 minutos, perfectamente es válido, no hay ningún inconveniente. Yo no lo hago precisamente porque pues yo ya he categorizado los conceptos que están allí y hago simplemente la realimentación a los estudiantes para poder entender. De hecho, cuando inicié en la educación superior con la facultad, dictando competencias comunicativas, epistemología, de hecho, con la facultad de ingeniería civil, muchachos, tuve muchos problemas por las actividades que desarrollábamos allí. Mapas conceptuales, un desastre. Ensayos, ustedes vieran cómo escribían esos tipos. Ya, difícil. Y claro, cuando yo les hacía la realimentación, recuerdo una experiencia de un estudiante que recién estaba desempacado del ejército. Y se me encaró, porque estaba bravísimo porque él decía que el ensayo estaba bien hecho. ¿Sí? Profe, No, pues yo estaba sentado y pues el tipo parado, pues claro. Entonces, no, pues cálmate que precisamente lo que estamos acá es indicando cuáles son los errores que cometes. Después me entero que resulta que los docentes tenían esas malas prácticas, esos hábitos que entorpecen la calidad de la educación. Y no les calificaban, siempre les ponían un 5, no hacían una realimentación. Claro. Una estudiante me mostró, perdón, porque ella no me comentó, le hizo hacer un ensayo y escribió 3 canciones. 3 canciones populares. Le entregó eso al docente y el tipo le colocó 5. Usted Eso, salió ahí mechoneado, profe. entonces, claro. Entonces, ellos no estaban ni siquiera acostumbrados a eso, pero al final del proceso me lo agradecían. ¿Sí? Porque me decía, profe, usted es el único que hace con nosotros esa serie de cosas. Se toma el tiempo, así se tome 3 clases, no importa, porque además que eran grupos de 40, 45 personas, entonces calificarles a todos obviamente me demoraba bastante tiempo, ¿sí? Entonces, claro, y ese ejercicio es muy válido, ¿sí? Y pues efectivamente uno siempre va a encontrar personas que no les va a gustar, pero posteriormente van a entender el ejercicio y lo importante que es utilizar este tipo de herramientas para la formación, ¿sí? Entonces, y pues además porque están acostumbrados es al área disciplinar. Entonces estos tipos eran felices. Pues yo llegaba y miraba el tablero y el tablero era un mamorreto de cifras, pero siempre el profesor utilizaba como 5 colores diferentes para no perderse. Entonces, claro, cuando uno miraba eso, y ellos, pues felices con esas cosas, pero cuando había algo teórico, pues el relleno, ¿no es cierto? Claro. Y eso es lo que sucede. ¿Sí? Entonces no le dan la seriedad tampoco, pero bueno, digamos que al final del proceso fue muy interesante y muy bonito trabajar con ellos. Entonces, muchachos, pues aquí la reflexión entonces es poder fortalecer los procesos pues con este mapa conceptual. Voy a dejar una lectura adicional en la actividad para que ustedes la lean y en esa lectura pues la idea es que hagan el ejercicio del mapa conceptual, ¿vale? Nuevamente, sobre esa lectura. ¿Les parece? Porque hay que hacer el ejercicio. ¿Listo? Entonces, obviamente la voy a cargar en la semana correspondiente. Voy a abrir la carpeta. No, la actividad correspondiente. Pues aún está abierta la posibilidad pues, esta sería como la segunda actividad nada más, ¿no es cierto? Porque el taller no se dejó. Es que es más difícil el taller porque el taller tocaría hacer un trabajo colaborativo. Es decir, que todos los 6, ustedes todos los 5 realicen una actividad asociada al taller. ¿Sí? Porque pues ese también tendríamos que entrarle a evaluar. ¿Vale? Qué emoción. Entonces creo que de pronto voy a dejar esa actividad también. ¿Listo, muchachos?
Y Listo, profe, muchas gracias. ya saben cómo es, ¿no? O sea, entonces veré esos mapas conceptuales. Muchachos, gócensela, un placer. Yo veré Monja. Gracias, profe. Gracias por tenernos paciencia. ¿Y por qué, Eh, hermano? No es de paciencia. profe, A Juan David, tenerle paciencia a Juan y David. con lo del plan de, Ah, digamos que el pequeño plan analítico, ¿cuándo te lo enviamos o cómo hacemos o qué? Es que eran 2 semanas que tenían de plazo, ¿no? Es Esta es la para el segunda. 7 de octubre, sí. Pero debería ser esta semana la entrega, ¿no? ¿Quedó Que para lo, allá? lo que, El, no, lo del el currículo. contenido, Mm. el curso, el diseño. Fecha de entrega 7 de octubre. Ah, ok. Entonces hasta el 7. Ahorita Si se Dice el quieres, contador. Es si palabra. quieres, ¿qué quieres hacer? Es mi pregunta, Carolina. Bueno, solo nos Ay, se me quedamos y olvidó también. la monja se queda, que le quiere mostrar el avance. ¿Sí? ¿Quieres mostrar el avance? ¿O me lo envías y lo reviso? Ay, Diego, ahora se quedó también, Diego. Pero no, mi internet se fue. Ya volvió, ya volvió. ¿Ya Entonces, volví? envíamelo al WhatsApp, porfa. Y yo lo reviso y te hago una realimentación, no hay problema. Porque pues sí, porque hay cosas que todavía tengo en blanco, o sea, porque no sé. No No te importa. preocupes. Ok. ¿Vale? Bueno, ya te lo envío entonces. Bueno, muchachos. Chao, hermana. Chao, Gracias, Juan. Que Chao, estén muy profe. profe. Chao, bien. Dieguito, chao, banda, chao, profe. Felicidades. Bendiciones.